Hi, my name is Jong-woo Han. I am the president of Korean War Legacy Foundation. So February 12, 2016, Caguas, Puerto Rico, and it's great honor and pleasure to meet you. Please introduce yourself, your name for the audience, please. I am Pablo Delgado Medina, and it's a pleasure to give you the interview. I think that is the second one, you see, that I have Korea. Okay. Could you spell your whole name? Yeah, P-A-B-L-O. That's your first name. Second name, D-E-L-G-A-D-O. And third name is M-E-D-E-N-A. Okay, Medina. Usually, normally, the three names. Contrary, maybe in the United States, they use only two names. Right. Okay. Thank you very much. I heard from Noemi that you arranged this provincial government office for this interview. Yeah. Gracias. Gracias. Thank you too. En nombre de... For me, it's an honor that you interview me. Everybody from Korea, remember? You are too nice. Oh. This is my honor. On behalf of Korean nation, I want to thank you and all other veterans from Puerto Rico, especially very early phase of the Korean War that made so much sacrifice. So I want to do this to honor them and to preserve their memories and to educate our young children about your valor, the courageous service and honorable service for the nation. And from now on, Noemi will be in charge of interviewing you in Spanish, okay? Noemi is a veteran also. Yeah. So I'm so glad that I could, team up with her. Yeah. And this is not possible without her so much dedication and a lot of work. Not only Puerto Rico, the whole world has a very great debt with Noemi. Noemi was the pioneer that prepared the Borinquen documental music that run around the world, you see. And this is the way that we are known, not only Puerto Rico is a very tiny island, you see, the whole world, you see. It's so important because I remember when the television passed the documental, I have one family that is 60 years that they don't have seen me. And soon as he saw the documental, she told to his mother and his wife, this one is Paito, my cousin, you see, very, I don't know how he found my phone and called me. Okay. She's working so hard, so okay. We have to all appreciate. I know it. Yeah. Thank you very much again. Great to meet you. And Noemi? Yes. You didn't want to pause it. I started. We can... Oh, yeah. Right? Okay. Buenos días, don Pablo. Yo, acuérdese que cuando yo le hago una pregunta, si yo le pregunto, por ejemplo, I'm going to pause it for a minute, okay? Entendido. Pues mire, yo quiero comenzar que usted me diga su nombre, dónde y cuándo nació y algo de su vida de su familia cuando era joven. Sí, pues mi nombre es Pablo Delgado Medina. Sí. Nací en Macao, aunque estoy en Quito, en Nahuatl. Y soy el mayor de 8 hermanos, pero
mi papá era como los caballeros, tenía además 7 hermanos más. Aparte, somos 15, de los cuales 7 han sido militares, pero el único que fue a Corea salió ¿Y cuál es su fecha? en la guerra. Sí, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Agosto 17 de 1927. Del 1927. Dígame eso otra vez, una oración completa. Yo nací. Yo nací el 17 de agosto de 1927 en el barrio Mambiche de Humacao, Puerto Rico. Dígame algo de su familia. Usted dijo que era una familia militar, pero vivían cómodamente, económicamente. No tan cómodamente, porque eran una proporción y para ese tiempo la economía en Puerto Rico estaba completamente y se dependía, porque para ese tiempo la economía de Puerto Rico había 3 renglones fuertes, que era la caña de azúcar, la cual desapareció ya, el tabaco y el café. Aparte de eso, Puerto Rico era autosuficiente prácticamente en todo lo demás. Producía arroz, todos los farináceos, los productos farináceos, yautía, plátano, ñames, todo eso lo producía. Suficiente para mantener la isla, inclusive se le vendía a lo que nosotros llamamos a Estados Unidos, a Nueva York especialmente, que hay una concentración de puertorriqueños, latinos, y están identificados con esos productos y se le vendían para ellos. Lo llamaban la marqueta allá en el Bronx. Pero ¿de qué trabajaba su papá? Mi papá era agricultor. Okay. Sí. Entonces, ¿hasta qué grado estudió? Yo estudié hasta 4º año de escuela superior. Yo iba a ingresar a la universidad cuando vino el draft, o sea que tenía que enlistar y no me dieron chance. Tuve que ingresar al ejército. Eso fue el 10 de octubre del 1950 que enlisté en las Fuerzas Armadas, en el ejército. ¿Y usted tenía cuántos años? 24 años. ¿Cuánto? Díganme una oración completa. Yo tenía 24 años. ¿Qué sabía de la guerra de Corea, del país o de la historia? Cuando estalló la guerra, ¿usted sabía lo que estaba pasando allá? Sí, por supuesto, sí. Yo estaba completamente enterado porque la guerra comenzó el día 25 de junio de 1950 y, por supuesto, yo estaba preparándome porque en agosto comenzaba las clases en la universidad. Entonces, pues, la cual fue suspendida porque entonces me llamaron. Lo llaman la Junta Local. Me llamó y me mandó para el examen físico a Buchanan. Y entonces era obligatorio, no era cuestión de que sea control o no. No importa los argumentos que uno pudiera decir, yo soy un estudiante o voy para la universidad, no. Pero ¿cuál era su opinión de servicio obligatorio para puertorriqueños? Bueno, como ciudadanos americanos, que todavía no tenemos ese privilegio, mejor dicho, ese derecho, no gozamos ese derecho de votar por el presidente, sabíamos que estábamos, porque cuando se fundó el 65, que fue muchos años atrás, se estableció el 65, fue en Henry Barracks, un campamento militar en Calley. Pues los puertorriqueños servían en las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se sentía usted acerca de eso? ¿Estaba de acuerdo? Yo, personalmente, sí, porque si soy ciudadano americano debo tener todos los derechos y las obligaciones que conlleva eso. Lo que no estoy de acuerdo, que cómo es posible que nosotros tenemos que ir a aportar nuestras vidas, nuestra sangre, las madres de nosotros sufrir eso, y no tenemos el privilegio, el derecho, mejor dicho, no es un privilegio, es un derecho que tenemos como ciudadanos americanos por votar por el presidente de los Estados Unidos y tener la debida representación en el Congreso de los Estados Unidos. Entiendo. Entonces, vamos a regresar a lo de la guerra de Corea, cuando estalló, pero usted
oyó lo que estaba pasando, ¿usted estaba de acuerdo de ir allá o sabía por qué lo estaban mandando para allá? No. Recuerde que cuando estalló la guerra de Corea, pues no coge duda, pues no tenían la televisión ni aquí ni en Estados Unidos. Pero tenían la radio y entonces pues claro, lamentábamos eso, no sabíamos ni prácticamente dónde estaba Corea, un país asiático allá y demás. Okay. Y si estaba de acuerdo en ir o no, eso no dependía de mí, dependía, o hay dos cosas para ese tiempo, o ingresa a las Fuerzas Armadas o va preso. Eso era, bueno, pues yo fui, pasé el examen físico, un examen que se hacía de inteligencia, y entonces me aceptaron. Me dice, usted está. Para ese tiempo la demanda era mucha porque ya el 65 como unidad combatiente había salido y había empezado a sufrir muchas bajas y necesitaban replacement. Y nosotros fuimos. Por eso yo hago el número 660 en llamar cuando estalló la guerra. Decir el nombre mío es 50-100-660 y se empieza con 50-100 y yo hice el número 660. O sea, que cogí training en la primera compañía B, en el campamento tortuguero. ¿Qué me puede decir del entrenamiento que le dieron? ¿Usted cree que era bastante para capacitarlo a ir a guerra? Se llama el Basic Training. Es un training básico. Sí, se prepara uno para matar, simplemente para eso. Pero no tenemos la experiencia porque en 3 meses no es suficiente para preparar a un soldado para ir a combate. Pero por lo menos la destreza, las tácticas elementales, pues lo básico lo sabían. Simplemente operar las armas, logística un poquito, estrategia militar y esas cosas que son las básicas. Ok, pero experiencia decir que ya tengo 5 años en el ejército, que he cogido muchos trenes, que he ido a muchos... no, sí, estamos preparados en el sentido que podíamos ir. En los ranges se enseñaba a tirar, a buscar cover and concealment, todas esas cosas, sí, y cómo a tocar los flancos derechos, flanco izquierdo, de dónde venía el fuego, cómo contestar el fuego, eso sí, pero no es lo suficiente comparado con un soldado, como llaman de cajera ya, que tiene por lo menos 4, 5, 6, 8, 10 años, como tenía la unidad del 65 vieja, los que primero salió a regimiento. Entiendo. Pues yo quiero saber ¿cuándo y cómo llegó a Corea? Bueno, recibí training en el ISTE el día 10 de octubre de 1950. Recibimos los 3 meses de training básico y inmediatamente después salimos no nos dijeron que íbamos para Corea. Esos son secretos militares, no nos dicen. Simplemente pues nos preparamos y llevamos los uniformes completamente planchados, el khaki, con la garita y esas cosas, y un duffel bag lleno de las cosas particulares que se usan, como el cinturón, la cantina, la ropa de fatiga y esas cosas. Bueno, y de esa manera salimos, pero no nos dijeron, del Army Terminal de Cataño. Era un Army Terminal, un muelle que solamente usaba las Fuerzas Armadas, o sea, en este caso el Navy atracaba allí. De allí salimos, no nos dijeron para dónde vamos y llegamos a Guantánamo, Cuba. Ahí se cogió cierto equipo, después partimos de ahí y fuimos y llegamos a Hawái. En Hawái estuvimos solamente 2 días. En 2 días, de momento nos dijeron, el barco estaba supliéndose de combustible y otras cosas más y metiendo cierto equipo militar. El barco
abajo estaba lleno de tanques de guerra y iban un promedio de 3.000 soldados puertorriqueños. Entonces nos dieron órdenes y nos dieron ropa de lana. Tienen que ponerse la ropa de lana. Nos permitieron bajar del barco hasta a tierra y recuerdo siempre que la Casa del Monte tenía una planta elaboradora de piña. Y como era, al igual que en Puerto Rico, las centrales que molían la caña de azúcar, por allí procesaban las piñas. Entonces tenían tamas custodiadas por guardias por su cuestión de seguridad, pero dijeron a los puertorriqueños, a los soldados, que cojan todas las piñas que puedan llevarse, los vagones llenos de piñas. Cada soldado cogía un par de piñas. La comida del barco no era muy buena, era pésima, y con eso yo. Pero lo raro fue que nos dijeron, póngase la ropa de lana en Hawái, que es un clima completamente tropical. Imagínese usted con ropa de lana puesta, pero eran órdenes. ¿Y no se imaginaba que iba para Corea? No, No tenía la menor idea. No dieron nada. Entonces, tan pronto, a los 2 días salpó el barco de Corea, de Hawái, hacia el sitio desconocido, porque no dicen para dónde van, era Japón. Llegamos a la base Sasebo. En ese transcurso nos cogió un tifón, que es un huracán en el mar, ese allá, en lo que se le conoce allá. Y eso fue terrible. El barco, ¿cómo se...? Bueno, al extremo es que nos dieron todo el mundo a la cubierta, con los salvavidas puestas y demás. Pero ahí, inmediatamente nos dijeron, cuando fuimos a llegar a Japón, llegamos a Japón, siempre llegamos como a las 7 de la noche. Más o menos como 2 días y medio, 3 días creo que se tarda de Hawái a Japón. Llegamos a Sasebo, que era una base naval de las Fuerzas Armadas japonesas y estaba ocupada por los Estados Unidos desde que habían perdido la Segunda Guerra Mundial. Y nos dicen los oficiales del barco y los vamos a tierra, van a bajar a tierra, pero no van a dormir nadie, porque tienen desde ahora hasta por la mañana que sale del barco para llenar todos los papeles, inclusive los beneficiarios, en caso de que ustedes fallezcan. Ahí fue que nos dijeron que salieron por la mañana para Corea y durante toda la noche, porque entonces era toda maquinilla y había muchos oficinistas que eran militares también llenando esos papeles y todo eso. Entonces por la mañana el barco zarpó hacia Corea. ¿Y cuándo llegó a Corea? ¿Qué fecha? Estamos confundidos, después como el 30 de enero más o menos. Dígame una oración completa. Sí, llegamos más o menos en 30 de enero a Corea. Bueno, por supuesto, llegamos a Busan. La distancia entre Corea y Japón es corta, relativamente corta. Cuando llegamos el barco atracó en el puerto de Busan, nos dieron orden de que todo el equipo que nosotros llevamos, inclusive los uniformes planchaditos, porque siempre pensábamos que iban para Alemania, menos para combate, desde la cubierta del el barco se pega y tiene una plataforma abajo pegada. Tiren el equipo desde ahí a esa plataforma, menos el rifle, que fuimos con el mismo rifle que cogimos en el training básico en Tortuguero, en Puerto Rico, y tiramos todo, se quedan solamente con la fatiga puesta, porque nos dieron entonces ropa de fatiga, o sea, nos pusieron ropa de fatiga de combate y el rifle. Cuando íbamos bajando, subieron un sacerdote y un ministro evangélico. El sacerdote nos ponía la mano a cada soldado en la cabeza y nos echaba la bendición y nos ponía un rosario. El ministro hacía lo propio, nos echaba la bendición y nos ponía un Nuevo Testamento. Me acuerdo que era color azul
en el bolsillo de la patilla. Y nos echaban la bendición y bajaban por la escalinata del barco hasta llegar a tierra. Cuando llegamos a tierra, había una serie de oficiales, inclusive americanos. Inclusive recuerdo muy bien un oficial americano que me dice, "Where are you coming from?" Y dije, "From Puerto Rico." Me dice, Puerto Rico, but what's West Point? Me dice, "What are you doing here? If you don't vote for the president." Y ya, entonces, bueno, está bien. Lo demás es historia porque, como quiera que sea. ¿Quiere terminar? Quiero seguir, quiero entrar ya a Corea. ¿Tiene Sí, otro comentario? Sí. Lo que pasa es que cuando bajamos ahí, habían unas mesas bien largas, unas mesas, no, recuerda, era un muelle, y estaba llena de municiones, bandoleras de bala, cajas de bala, granadas, nosotros íbamos con el rifle de 3 meses, y el oficial nos decía por un altoparlante que cogiéramos todas las municiones que pudiéramos cargar, todas las que pudiéramos cargar, desde granadas, balas, de todo, porque nunca nos iban a sobrar. Y nos montaron en un tren viejo que había allí y nos llevaron hasta el Third Division Supreme. Vamos a parar ahí. Me encanta todos estos detalles, pero tengo muchas preguntas. Sí, ¿no? Así que vamos a seguir, ¿ok? No, está bien. Entonces, usted no me ha dicho hasta ahora, quiero que me diga claramente a cuál compañía, a cuál unidad lo asignaron y cuál era su especialidad o su responsabilidad. Sí. Recuerden que para ese tiempo se preparaba el soldado para infantería. Yo iba con el MOS de infantero. Okay. Y gracias a Dios, pues, aparecía como muy buen tirador, porque el jefe así lo decía. Pues, cuando llegamos Un momento, no contestó la pregunta. Quiero que me diga claramente a cuál compañía. No, pero hay que Ahí va. Ahí. Ok, yo creía que iba a comenzar con No, eso. no. Y cuando lo conteste, para los que no sepan qué era el 65, quizá pueda explicar un poquito. Sí. Okay. Cuando Comienza otra llegamos- vez. Cuando llegamos precisamente a ese, como nosotros íbamos para el Clemen del 65, bueno, nos montaron en un tren hasta llegarlo ya más o menos a un sitio, no es un edificio, no, un área, y ahí llegamos al Third Division Headquarters. Pero, pues le digo, no son estructuras, porque debido a la guerra no había esas, unas carpas grandes y demás, y entonces, y ahí nosotros los puertorriqueños, eran los que iban en ese barco, todos para el 65, infantería. Ok. ¿A qué unidad? Pues ahí fue que me asignaron a la compañía E, o sea, segundo batallón, compañía E, tercer pelotón y tercera escuadra, por supuesto, y la tercera división. Todo el número 3 ahí me siguió en todo momento. Ahí, entonces, ven montando, había un rótulo grande y un señor que nos decía, aquí separamos los hombres de los muñecos. Pues explíquele al público qué era el 65 de infantería. O sea, de infantería, era una unidad combatiente de puertorriqueños, conocido por los borinquineas. Y eso surgió precisamente de los mismos soldados cuando vino el barco y se había que buscarle un nombre. Nosotros, porque éramos precisamente la única unidad que tenía conocimiento que era. Y como Borinquen eran precisamente los indios originalmente le decían Borinquen, pues borinqueneas. Y entonces mismo se identificó el regimiento y todos los camiones, jeep y todo eran borinqueneas, escrito al frente. Y el Tank Company de nosotros también borinqueneas. Ok, pues yo quiero saber cuál fue su primera impresión de Corea
Usted nunca había estado fuera de la isla, ¿verdad? No. Era un país extranjero, Extranjero, gente completamente. extraña. Extraña. ¿Cuál fue su impresión? Bueno, la impresión, recuerda, era eso, que sabía que ya estábamos era para guerra. Cuando llegamos empezamos a ver destrozos, no tanto en Pusan, porque ese fue el último, cuando hubo la ofensiva de los chinos, bajaron hasta cerca de Pusan. Siempre las Fuerzas Armadas trataban de proteger a Pusan porque es el puerto más importante, ¿ves? Pues entonces de ahí para arriba, que llegamos al Third Division y nos asignan, nos montan entonces en unos Ok, campos. no me está contestando las preguntas. Óigame cuando yo le pregunte. Yo quiero saber su impresión, Mi impresión personal del país de Corea. No, sí, Cuando sí. usted llegó, lo que vio de la gente, del terreno, ¿no? Eso es la que quisiera saber. Gente no vimos así, lo que vieron era destrozos, efectos de la aviación y demás. Y todavía no hemos hecho contacto con el público. Pero cuando en Corea en general, Lo vi, claro, ese sumamente montañoso, y por supuesto mucho más grande, claro, y todo comparado con Puerto Rico, pues una cosa tiene en común es que tenían mucha montaña. Sí, ok. Pues tan pronto llegamos a ese sitio, nos montaron y estamos ya asignados a qué unidad vamos a ir. Pues nos montan en un camión, los que van, por ejemplo, para el segundo batallón, compañía E, en este caso, este servidor fue asignado como otros compañeros míos también. Cuando llegamos, lo que llaman a la línea, que está la línea de combate, ya no, el oficial que estaba a cargo, por cierto, estaba un sargento que se llama Manuel Acevedo. un momento, espera un minuto, que yo quiero ver si el micrófono se cayó. El micrófono se cayó. Un momento, mire. Perdón. Quién sabe si no se estaba grabando bien. ¿Ok? Vamos a comenzar. Mire, usted me está dando muchos detalles y tenemos que contarlos. Bueno, sí. No sé el tiempo que tiene. Sí, no, la cosa es que quiero hacerle preguntas de otras cosas Sí. y me está dando muchos detalles Sí. sí. Pues mire, deje preguntarle. Quiero que saber algo de las condiciones de vida como soldado. Por ejemplo, la comida que comían, cómo dormía, de los uniformes que tenían, cosas así. Tan pronto llegamos a combate, ahí lo único que nosotros cargábamos era lo que llaman el light pack, que era simplemente enrollado detrás como media caseta de campaña, la cual eso desapareció después porque eso no es. Y ahí tenían una fatiga, más un uniforme de fatiga y nada más. Simplemente pues usted lo iba a cargar con 2 fullback ni 8 cuartos porque eso no hacía falta ya en combate. Y los bolsillos grandes que tiene ese, y las raciones que comían, ¿no? Eran raciones tipo C. O sea, del tamaño de un pote de salsa, eran cada uno. Han alimabin, beef stew, con bihash, espagueti y, por supuesto, han alimabin, esa comida enlatada y fría, por supuesto, porque yo no tenía oportunidad de hacer fuego, porque si hacía fuego, tan pronto había el enemigo le tiraba fuego de artillería especialmente durante el día, porque el chino no atacaba usualmente de día, el enemigo, por la fuerza aérea de nosotros era superior a la de ellos, y entonces, pero de noche venía el Banzai seguro, eso es, olvídese, pero durante el día sí, raras veces nos atacaron muchas veces también de día, pero normalmente de noche. Y entonces esa comida era bien diferente a la que ustedes Por estaban supuesto, acostumbradas. comida completamente distinta porque el puertorriqueño generalmente lo que come es arroz, habichuela y que dice verdura y bien, pero eso era lo que había, punto. Y muchas veces ni eso tenían, porque cuando llegamos al combate, ya que si vamos a eso, a lo mejor vienen otras preguntas, muchas veces nos lo tiraban por el aire,
en paracaídas. Dependiendo del viento, muchas veces caía hasta en terrenos chinos. El paracaídas que caía en terreno chino. Pues deje preguntarle. No dormían, perdón, que Sí, dice sí. de dormir, no. Se supone cada hoyo, 2 soldados. Nosotros tuvimos la ventaja que usamos muchas trincheras de los mismos chinos que habían hecho. Y los norcoreanos. Estaban crucificados los cejos en trincheras y nosotros peleábamos con ellos, les quitamos las trincheras y ahí nosotros nos acomodamos. Ellos barrenaban los cerros porque tenían tantos soldados, la superioridad era grande. Pero eran soldados completamente entrenados. Tan pronto mataban uno, el que venía de atrás cogía el rifle y la bolsa que cargaba, que era de comida seca, harina de maíz, habichuelas, arroz y eso crudo. Ellos lo cocinaban y se lo comían. Si el soldado que usted caía en sus manos, o el muerto que tenía 4 bolsas en el cuello, que dice que ya le había quitado a 3 más que habían muerto, el rifle y las municiones y la bolsa de comida. Eso es lo que ellos cargaban. Ellos no cargaban ni muertos ni heridos, los dejaban ahí. Entiendo. ¿Qué me puede decir de los oficiales americanos, puertorriqueños? Si usted sintió que lo trataron bien a los puertorriqueños, sintió discrimen, si tuvo problemas con el idioma, con ellos. Bueno, generalmente no tanto con el idioma, porque recuerde que inclusive que nosotros aprendemos inglés, pero no lo practicamos. El americano muchas veces no está consciente, el oficial, de que nosotros venimos que podemos, y ellos hablan un slang, un inglés que se cree que todo el mundo lo entiende, pero con los puertorriqueños no tenemos oficiales puertorriqueños, no tenemos problemas, porque perfectamente bien en español, aunque todos los comandos se dan en inglés, pero en combate se olvida de esa regla. Hay que coger ese cerro y todo. Si yo soy, como me tocó ser platoon líder, porque nos mataron al oficial, una cosa natural, nos quedaban con pocas, pues yo hablaba en español. O si tenía que hablar inglés, como a Blazy, a Chamberlain, oficiales de eso, al coronel Collins, pues ya hablaba inglés, pero yo me entendía y nos hacían entender, ¿ok? Pero ¿Y usted sintió que fue tratado bien por el oficial americano? Bueno, sí, en términos generales, sí. Lo que sí Explique es eso que, en una oración completa. sí, ellos no Los oficiales americanos. Los oficiales americanos nos trataron bien, pero sí puedo dar testimonio que el 65 era un regimiento sumamente agresivo. No porque yo sea puertorriqueño, pero muy buen soldado. Y era lo que se llama un combatiente que no cejaba. Y nada más justo, cuando había un problema en la línea o tenía una misión imposible, ahí mataban al 65. Si el enemigo rompía la línea, por ejemplo los filipinos, no están los filipinos, 65 a restablecer la línea en ese lado. Y si había que coger el Kerry Hill, o el White Horse, o el Pork Chop el 322, porque hay tantos cerros, todos los cerros en Corea están numerados, es por número. Unas cosas que tenían desventaja es que estaban usando unos mapas que han sido hechos por los japoneses, porque Corea fue una posesión japonesa por muchos años, y esos mapas no estaban actualizados. Tenía todo eso de verdad. Es un territorio que nosotros no conocíamos. Simplemente cuando llegamos a la línea, nos dieron, el norte es para allá y el sur es para allá. Y esto es la línea. Los chinos nos van a atacar. Vienen de allá y nosotros tenemos que ir, contrarrestar y atacar. Entiendo. Entonces, ¿quiere hablar algo del clima? ¿Que tiene algún comentario?
El clima, sí. Ese es otro enemigo. Por eso se llama, y yo tengo un libro escrito por un periodista, Alderman, que lo compré precisamente en Estados Unidos, que dicen The Cold War, la guerra más fría, porque el mismo periodista refleja, y que conte que ese no estuvo en Corea, simplemente que porque hizo labor periodística que escribió ese libro. El frío era inmisericordia. Cuando llegaba el mes de septiembre empezaba, y usted notaba que empezaba a hacer el frío cuando empezaba el agua que tenía en la cantina para hacer tin, 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 según cambiando la temperatura y hasta que se ponía un bloque de hielo. Y no teníamos agua, porque estaba hecho un bloque de hielo. El hielo, como todo líquido, no se puede llenar mucho la cantina porque se expande. Y muchas veces, bueno, y el frío es misericordia. Luego en los cerros, todavía, bueno, más alto el cerro, si la temperatura estaba bajo cero, no importa 10 grados, usted no tenía un termómetro allí se congelaban usted tenía, por ejemplo en el caso mío, cuando yo me hice cargo de un pelotón, tenía que estar toda la noche, no te me duermas, porque estábamos cortos de hombres. Un pelotón se supone que tenga un promedio de 45 hombres, pues nosotros a veces que yo tenía 18 hombres, y tenía que estar muy pendiente que no se me durmieran, ponía 2 en eso. Peor todavía, había un sleeping bag, que fue una creación de la esposa del presidente Roosevelt, de pluma, que eso fue lo mejor, pero tenía ese soldado, como no dormía, prácticamente pendiente del enemigo, se quedaba, a veces usted lo veía parado, con los ojos abiertos, estaba dormido. Y usted tenía que decir ciertas palabras sumamente, que no las voy a decir aquí, fuerte, y gritarle. Pero tenía que estar, porque muchas veces ellos mismos, como tenían el rifle, alaban el gatillo y podían matar a uno, como tuvimos un caso de eso. Ahora, ¿usted se acuerda de algunas de las batallas más, no puede contármelas todas, porque sí, son muchas, pero hay alguna que todavía le impresiona mucho? No, el soldado que haya pasado por la... Espérame un minutito que yo voy a dar un momento, comience. El soldado que haya pasado por Corea y ha estado el tiempo que normalmente puede ser 9 meses, 10 meses o un año o 3 meses, viene completamente traumatizado. Porque el soldado se entrena para matar, pero también el otro mata a uno. Por eso es el empeño de matar primero, porque no lo van a matar a usted. En muchas ocasiones, pues nosotros tuvimos que irnos, prácticamente no teníamos ni municiones, hasta Bayoneta. Y eso es doloroso. Es traumático, porque inclusive cuando se ve efecto. Ciudades como Seúl, completamente abandonadas, que no había nada. Muchas ciudades así, pero ve los villages, donde todavía la gente quería quedarse, la aviación les tiraba bajo suelta y ellos persistían en quedarse, y eso mismo, pues, la aviación tenía que bombardear, nosotros teníamos que pegarle fuego, lanzar, ametrallar, porque los chinos se metían en eso y se ponían inclusive la ropa de los civiles para atacarnos a nosotros. Pues esos son traumas que jamás en la vida se le van a olvidar a uno. Las guerras son crueles desde que uno entra hasta que sale. Ahora, no cabe duda que yo pasé por muchas de ellas. Gracias a Dios que todavía tengo la capacidad y la lucidez y que estoy vivo para contarlas. Pero no se acuerda de una en particular. No, le voy a contar, le puedo contar de muchísimas. Pero una, creo que de las más crueles fue la de Eugene River. Eso está en el Triángulo de Hierro. Ahí fueron, no sé, nosotros llegamos hasta el norte
aguantando el empuje de los chinos, y en un momento dado se balanceó la fuerza y se hizo lo que llaman un strong point, el triángulo de hierro, mejor conocido como era un valle abajo, más arriba de Cholbón, el Valle de la Muerte, porque no cabe duda, como este campo abierto, los chinos se metían y se camuflajeaban en Florida durante la noche y por el día. Cuando nosotros bajábamos, no, los teníamos rápido encima, aún de día. Pero cuando nos tocó cruzar el río Injin, eso sí fue, y fue un error inclusive del Cuerpo de Inteligencia de los Estados Unidos. Y eso se le debe a Collins, porque él está bien protegido en un vehículo blindado de combate, dando orden, y mandó al 65, el tercer pelotón, fuimos nosotros, de la compañía, en cruzar el río. Un helicóptero tiró un cable de un lado al otro para que nosotros nos pegáramos. Pero ¿qué pasa? No todos sabemos nadar, pero el río estaba generalmente bajo y nos pegamos el cable y cruzamos. Los chinos están en la parte superior, en una posición ventajosa, están en lo alto. Por eso digo yo que es un error del Cuerpo de Inteligencia americano. Y querían romper ese sitio, y que nada más justo que cogieron el 65 en pantalla. Cruzamos el río, nos mataron unos pocos soldados, inclusive Francisco Díaz, que era de mi pueblo, porque el fuego de artillería de los chinos estaba concentrado encima de nosotros, más el fuego directamente de las ametralladoras, porque ellos están en la parte alta. Por eso la infantería siempre está en los cerros, porque de arriba usted domina para abajo y está en ventaja. Pues cruzamos el río, y tan pronto cruzamos el río, Chamberlain, que era el oficial que estaba, y Blasey, americano, malo, Ángel Escribano, el coronel, pues estaba, para ese tiempo era capitán, no era coronel, cruzamos. Y entonces, cuando cruzamos el río, empezamos a tratar de subir las colinas, y ahí tuvimos que pelear largo, fuerte, y tuvimos muchas bajas. Bueno, eso fue tremendo. Pero el problema es que vienen lo que llaman los monzones. Eso fue en junio 1. Esa fecha la recuerdo yo. Junio 1. Los monzones, pues son el tiempo de lluvia de ellos. Y la lluvia era tanta que la aviación no podía darnos protección, solamente recibían la artillería. Movilizaron toda la artillería, no solamente el 65, artillería pesada, para darnos protección. Pero las balas, los mismos matan el enemigo que a nosotros cuando estamos cerca. Okay. Cuando cruzamos el río y empezamos a subir la colina, ahí fue tremendo el masacre, porque de día los chinos se nos tiraron encima. Tuvimos que usar bayonetas. Entonces, ¿qué pasa? Que el río era un río que estaba relativamente... Los chinos, había unas compuertas mecánicas en el área de los chinos. Y como la lluvia era tan fuerte, la aviación no nos podía dar protección a nosotros porque no podíamos trabajar, bombardear. Máximo cuando estábamos nosotros pegados con los chinos. Los chinos fueron y abrieron las compuertas mecánicas, y aquello se convirtió en lo que llaman que era imposible cruzar al soltar abrir las compuertas mecánicas, toda esa agua bajó y se abrió. Entonces Germán Bravo, que en paz descanse, trabajaba en ingeniería, y él y la brigada de él tiraron un puente de esos que usted ve normalmente en películas, son como una serie de botes inflables, y encima de esos amajados con cables de acero al otro lado. Esos cables pasarían los helicópteros de un lado a otro para poder amajar y dar soporte. Y nos dijeron, sálvese el que pueda. Pero ¿qué pasa? Ángel Escribano me dice, tiró a cruzar el río y me dice,
Mire, Delgado, sí, sígueme. Pero Ángel era buen soldado, pero además era buen nadador, pero yo no. Más el fuego concentrado de los enemigos, ahí nos casamos con él. Nos quedamos al lado de ella y entonces, antes de tirarnos al río, nos dicen los oficiales, quítese la ropa, que quédense en pantaloncillo y botas nada más, porque los bolsillos de las patigas, de los uniformes de combate, son grandes, se llenan de agua y nos hundían más. No. Y entonces pues nos quedamos en pantaloncillo y Chamberlain, muy buen soldado, un americano, me dice, bueno, ya llevamos 4 días, 4. La historia es bien larga, tiene que hacerla más corta. porque 4 tengo que días, terminar. sí, 4 días en combate y no teníamos ni municiones, las armas estaban ya, que no trabajaban bien y sin comida, pero eso es lo de menos. La cuestión es que por fin, en el 5.º día, el día claro, y entonces, gracias a Dios, vinieron la aviación a sacar los helicópteros, todos los cadáveres que los hombres. Nos dieron instrucciones que subiéramos al cerro y bajáramos todos los muertos que pudiéramos identificar de nosotros. Bajamos 186 y los alineamos a la orilla del río. Los chinos se habían retirado, pero dejaban lo que llaman un delay, unas posiciones con una ametralladora para hacer el daño posible. Esa gente van a morir. Ok, pues rápido, tan pronto alinearon los primeros helicópteros, la aviación estaba volando ansiosa para darnos protección, salieron las ametralladoras y la aviación los voló rápido. Entonces se preparó como un bote, no vamos a decir un bote, un cajón. Al otro lado, como estaba eso hecho como un lago tan grande, el río. Muy largo. Sí, pero... Mire, un momento. Mire, yo quiero saber si usted ha regresado a Corea. No. Nunca más. No, y si usted tiene un retrato en su mente de cómo se veía Corea en ese entonces, cuando usted estuvo ahí de soldado, y cómo usted es ahora, cómo usted sabe que ahora está modernizado, desarrollado, sí. ¿Y qué piensa usted de eso? Cambio, sí, no cabe duda que cuando nosotros llegamos a Corea, era una Corea que estaba destrozada, por lo menos lo pude ver porque se revolvió el combate, ciudades como Chorwon, todo. Seúl, que es una ciudad grande. Yo tenía la oportunidad que tenía en mi pelotón un soldado joco, cuando se dismisie los jocos, ese se atacó. Si está vivo, mi saludo, se llama Mundako, era Taeo. La cuestión es que la diferencia es grande comparado con eso. No tuve la oportunidad de volver a Corea porque en un momento dado el gobierno de Corea dio las facilidades para, pero sucede que yo estaba hospitalizado. Ángel Escribano fue y Germán Bravo y me dijeron, normalmente, mira Pablo, si tú ves a Corea ahora es muy distinto a lo que nosotros vimos. Hay un progreso tremendo y no cabe duda que hoy en día es una de las economías más sólidas del mundo. ¿Y qué opinión tiene usted sobre su participación como soldado en esa guerra? Bueno, si Corea ha progresado, por lo menos, quizás este servidor puso un granito de arena, porque lo contrario lo liberamos del comunismo. Si usted compara Corea del Norte con Corea del Sur, no cabe duda que hay una diferencia grandísima en cuanto al progreso se refiere de los ciudadanos y demás. El ingreso per cápita en Corea del Norte es apenas $700, $800 comparado con el de Corea del Sur, que es tremendo. Ok, entonces yo quiero saber cómo le impactó la guerra en su vida. ¿La impactó de alguna manera? Sí, impacta porque, como decían, una vez yo estuve en comunicación con un oficial en inglés y me dijo que por qué razón nosotros teníamos que estar tanto tiempo allí, porque ellos, lo que nosotros llamamos regimiento, ellos llaman
brigada y ellos relevaban las brigadas a los 6 meses, porque era un señor sumamente capacitado, un oficial, y me dijo, por supuesto en inglés, me dijo que cualquier soldado que hubiese estado 6 meses en Corea era automáticamente una baja para la sociedad por el resto de su vida, porque el trauma sufrido, eso va a ser para toda la vida. No hay nada, la ciencia médica no ha podido desarrollar ningún medicamento para borrar eso. No es como cuestión de que si usted comete un error escribiendo, coge un liquid paper o una goma y borra. A eso no lo puede ser. Eso está todo en el cerebro. ¿Cuánto tiempo en total tuvo en Corea y cuándo regresó? Yo tuve 9 meses, por convenios de armas se extendió un poco más, pero convenios de armas porque al matar al oficial de mi pelotón, yo tuve que hacerme cargo al pelotón. Y entonces, hasta que no fueron Riflemen de Puerto Rico, de acá, para sustituirme. ¿Cuándo regresó? Yo regresé en el mes de junio de 1900, no, septiembre de 1951. Dígame eso, una oración completa. Yo estuve ahí Sí. y regresé en Sí. dígalo otra vez. Entré a Corea a fines de enero de 1950 y regresé en septiembre de 1951. Okay. Y en conclusión, yo quisiera saber qué mensaje quisiera darle a cualquier persona que esté viendo esta entrevista sobre su servicio como soldado en la guerra de Corea. Sí, no solamente en mi persona, sí, me arriesgo a hablar al nombre del 65, que por Corea pasaron muy buenos soldados, pero ninguno le llegó la talla a el 65 de infantería. Solamente puedo decir que vi unos soldados que eran turcos, que lo que me mandaron fue una brigada nada más, porque recuerdo ustedes de una aportación de las Naciones Unidas, habían 16 países allí peleando, y esa brigada de turcos yo lo vi, que eran muy buenos soldados también, pero los puertorriqueños sobrepasaban. Por eso todos los peores, cuando había un problema en la línea, igual que un avance, siempre el 65 iba al frente. Muchas gracias. Perdón de que